Muy bienvenidos y bienvenidas a la sexta edición de Un Café Con. Un Café Con es una iniciativa que organizamos conjuntamente con la UIC en el marco del Aula de Atención Integrada Domiciliaria y que tiene por objetivo compartir conocimiento de valor con los profesionales en el ámbito sobre todo del trabajo social y de la atención a las personas mayores, dependientes y en otros aspectos que nos ocupan. Hoy tenemos el placer, nos acompaña con nosotros Gemma Cervera. Un placer estar contigo. Gemma es la responsable de Trabajo Social aquí en la Fundació Sanitària de Mollet y entre otros aspectos a destacar lleva más de 15 años de trayectoria en el ámbito del trabajo social y salud mental. Es experta en intervención comunitaria y hoy estaremos hablando mucho, ¿no?, de esta realidad, de la realidad de que la salud mental tiene que impregnar el conjunto de la vida de la persona y también incluyendo todo el ámbito más familiar, ¿no? Entonces, como hacemos siempre, daremos un breve contexto alrededor de la salud mental y el trabajo social y sobre todo entraremos ya en las fases de esta entrevista conjuntamente con Gemma. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. ¿No? Como sabéis, pues en todo el contexto que estamos viviendo, ¿no?, después de la COVID, la salud mental ha sido una preocupación creciendo no solo en Cataluña, en España, pero en el conjunto del territorio, ¿no? Y después de la pandemia, pues se ha visualizado mucho más, ¿no? En ese sentido, el trabajo social juega y seguirá jugando cada vez más un papel más fundamental, ¿no? Un papel fundamental en la evolución de su tratamiento y abordaje. Y hoy vamos a estar hablando de distintos ámbitos, ¿no?, donde se tiene que abordar, no solo desde un hospital o desde un CESMA, sino en el propio ambiente más comunitario y contexto comunitario de la persona. En ese sentido, pues siempre nos gusta, ¿no?, dividir la entrevista en tres grandes partes y hoy entramos en la primera. La primera pregunta, si quieres, es más de contexto, ¿no? Entender cómo ha ido evolucionando, ¿no?, desde tu perspectiva del trabajo social, pues la salud mental en la población, qué tendencias ves, poco compartir qué necesidades, bueno, grandes aspectos de contexto, ¿no? Muy bien. Bueno, claro, cuando hablamos de salud mental hablamos, ¿no?, de un marco muy amplio. En estos últimos años sí que podemos destacar que ha habido una mayor conciencia, conocimiento de la importancia de la salud mental en la población. Y mucho tiene que ver, ¿no?, a raíz de la pandemia que acabamos de pasar y del incremento de la problemática de salud mental que hay en la población en general, en cualquier franja de edad. Claro, también pensando en la evolución que ha habido en estos últimos años, ¿no?, pienso que cabe destacar el enfoque que se le da a la salud mental, que tiene que ser un enfoque muy comunitario y donde tenemos que dar respuesta a las necesidades de las personas teniendo en cuenta las cuatro dimensiones, ¿no?, tanto la biológica, la emocional, la social y la espiritual, ¿no? Y yo creo que esto es como algo a destacar del encuadre de la salud mental en estos momentos. Y centrando, ¿no?, centrabas el foco en la comunidad, centrabas el foco en la visión holística, ¿no? Entrando un poco más en el trabajo social, ¿no? Trabajo social en salud mental, ¿no? Si puedes compartir un poco cómo se aporta valor, cómo aportáis valor desde el trabajo social, ¿no? Claro, en salud mental algo que tiene mucho peso, bueno, en salud en general y especialmente en salud mental los determinantes sociales tienen un peso muy importante. Estar sano no es la ausencia de enfermedad, ¿no? O sea, tenemos como muchos factores que influyen cuando determinamos que una persona está sana. Y aquí trabajo social, ¿no?, pues tiene una labor de poder entrar en qué factores más de la parte social, más relacional, más familiar, más económica, de vivienda, ¿no? Hay tantos ámbitos en que el trabajo social puede dar esta mirada y poder ir dando respuesta para poder disminuir el malestar emocional de las personas. Muy bien. Nos centramos, hoy tenemos el placer, es un espacio fabuloso, ¿no?, de estar en la Fundación Sanitària aquí en Mollet y queremos entender un poco más, ¿no?, este programa de salud mental. Si nos pudieses contar un poco cómo se trabaja salud mental aquí en la institución, cuál es el enfoque, en qué servicios os centráis, qué programas existen, un poco tener una perspectiva general, ¿no? Y tanto.
Mira, aquí en la Fundación Sanitaria Mollet tenemos el servicio de salud mental y adicciones. Hay, dentro del servicio de salud mental y adicciones tenemos el centro de salud mental, que sería la atención más ambulatoria. Tenemos el CAS, que es el servicio de atención a las drogodependencias. Y después está el hospital de día, hospitalización a domicilio, y los programas más de proximidad que le llamamos, que sería el PSI, un programa de soporte individualizado, y después todo el tema de rehabilitación, ¿no? El servicio de rehabilitación comunitaria y un programa específico para la atención a la psicosis incipiente en jóvenes. Y como modelo de atención, nosotros nos basamos con el modelo de atención que tenemos como fundación, ya no solo como servicio de salud mental, es un modelo de atención centrado en la persona, donde hemos podido trabajar a nivel transversal en toda la fundación los principios en que se basa nuestro modelo y cómo poder hacer llegar, ¿no? esta manera de atender y de cuidar a la población de referencia en función de las peculiaridades de cada servicio. ¿No? En cuanto a la salud mental, ¿qué destacan, ¿no? de estos principios, de estos valores? Pues evidentemente la atención integrada, ¿no? La atención integrada donde la persona siempre está en el centro y donde somos los distintos servicios, tanto de salud como sociales, los que vamos entrando y saliendo en función de las necesidades de la persona. Y la participación activa de la persona, ¿no? Sería como otro principio a destacar, que yo creo que en salud mental tiene mucha importancia, ¿no? Y sobre todo en estos momentos en que estamos como trabajando mucho para que así sea, ¿no? Esta participación activa. Y en ese sentido, ¿no? La Fundación Sanitaria Mollet, uno de los grandes aspectos a destacar es que es muy transversal, ¿no? Ocupa muchos aspectos. Entrando un poco más en la comunidad, ¿no? ¿Cómo se involucra la comunidad tanto en el diseño como en la implementación? ¿Hacéis la mayoría de la provisión desde el centro donde estamos hoy, desde el CESMA? ¿O es muchas veces en el domicilio de la persona? Un poco entender, ¿no? ¿Qué peso tiene la comunidad, qué peso tiene el domicilio en vuestro modelo de atención? Nuestro modelo de atención está muy enfocado a un modelo comunitario, evidentemente, a las visitas. Una gran parte de las visitas se realizan aquí en el servicio, pero cada vez más somos los profesionales que nos desplazamos en el entorno de la persona. Y cuando hablo de entorno, hablo de domicilios, pero hablo también de barrios, hablo de la comunidad, de poder acercarnos y de poder conocer, ¿no? la realidad y el día a día de la persona. Y esto nos da la confianza y la seguridad de que cuando planteamos una intervención, cuando planteamos un objetivo con esa persona, realmente va a ser significativo para su vida, ¿no? Porque a veces desde la consulta es difícil, ¿no? conocer el día a día y lo que realmente es importante en ese momento, ¿no? Antes hablábamos, antes de empezar, que sois un equipo en toda la fundación de 12 trabajadoras sociales, ¿no? ¿En salud mental sois 5, 6? Sí, 6. 6, ¿no? ¿Y cómo desde este equipo, ¿no? de trabajo social, salud mental, cómo se abordan las necesidades específicas? ¿Cómo se espera o qué impacto pretendéis tener, ¿no? desde el trabajo social en el bienestar de las personas y de sus familias, ¿no? Un poco entender más, mirar el trabajo social. Mira, trabajo social y en general, en el servicio trabajamos por subequipos, donde el equipo está formado por distintos profesionales para garantizar, ¿no? esta mirada global de la persona. Trabajamos pues, con psiquiatras, psicólogos, enfermería, terapeutas ocupacionales, educadoras sociales, pero concretamente trabajo social somos como la pieza que hace un poco como de unión, ¿no? de los distintos sistemas, ¿no? Estamos en el centro de salud mental, pero continuamente estamos en coordinación e incluso visitas conjuntas con servicios sociales, con las áreas básicas de salud, con servicios, ¿no? más del tercer sector como comedor social, etcétera. Entonces somos como un poco la pieza, ¿no? que yo creo que hace como de comunicación o de engranaje, ¿no? para realmente
para realmente asegurar, ¿no? Pues que la comunicación fluye, que todos vamos, ¿no? Como con la misma planificación, ¿no? Que esto es como algo importante. Totalmente. Además, cuando hay situaciones de mucha complejidad, ¿no? En los que estamos muchos servicios implicados, ¿no? Es importante que realmente la planificación, ¿no? Y los objetivos vayan como muy bien en la línea. Muy bien, perfecto. Entramos en esta tercera fase, ¿no? Una fase más de retos, de mirada a futuro. Y queríamos pues compartir, preguntarte, Gemma, ¿no? ¿Qué retos principales ves, ¿no? A futuro en el ámbito de la salud mental? ¿Qué principales 2, 3 ideas fuerza te salen, ¿no? Y aquí debo mencionar, como hablábamos antes, que estás cursando, ¿no? En el máster de atención integrada de la UB, y esa mirada de atención integrada seguro que sale. Entonces, bueno, somos todo oídos. Muy bien, claro, como retos, así se me ocurre, ¿no? De primeras la importancia de ir incorporando, ¿no? Yo creo que esto es un reto de futuro que está encima de la mesa, pero hay que continuar desarrollando, ¿no? La incorporación de las personas con experiencia propia en la planificación de la oferta, ¿no? Que se ofrece desde salud mental, ¿no? Pues tanto la planificación de grupos, de actividades, ¿no? Para que realmente las personas con experiencia propia y sus familias tienen mucho que aportar, ¿no? Que a nivel profesional podemos a veces no tener en cuenta según qué punto de vista. Por lo tanto, yo creo que esto es como un reto que cada vez está como más instaurado en las instituciones, pero que aún hay mucho camino por recorrer. Y bueno, este sería como uno de los retos. Después también, como otro reto de la salud mental, puede ser que la salud mental sea transversal, ¿no? Sea transversal y en todo el ciclo vital de la persona, ¿no? Que se pueda incorporar desde la infancia, desde la educación, desde el ocio y en todas las etapas de la vida de una persona, para dar la importancia, ¿no? Y para que las personas vayan adquiriendo herramientas de cómo cuidar, ¿no? Su salud emocional y ir quitando el estigma, ¿no? Que hay en la salud mental, que parece que salud mental solo es cuando tienes una patología grave y necesitas ir al centro de salud mental, sino que la salud mental vaya como siendo en el día a día, ¿no? Y se pueda ir trabajando, ¿no? De una manera preventiva, dando herramientas. Este sería como otro de los principales retos. Y claro, cuando hablamos de atención integrada, aquí ya tenemos tenemos como mucho camino por recorrer, pero afortunadamente estamos en un muy buen momento, ¿no? Estamos en un buen momento para plantear estos objetivos. No me planteo la salud mental sin una atención integrada, porque claramente el abordaje que tenemos que hacer es un abordaje desde todos los ámbitos. Y que sea fácil, ¿no? La facilidad, que la persona pueda ir acudiendo donde necesita, sin tener la dificultad de no saber dónde voy exactamente, si va a tener relación. No, hay que ponerlo fácil para la persona y para los propios profesionales, ¿no? Al final yo creo que un reto es que hablemos todos el mismo idioma, que nos podamos entender, que los sistemas de comunicación nos lo faciliten también. Ha salido, muy bien. ¿No? Pero con voluntad yo creo que estamos en el momento adecuado para ir desarrollándolo. No, hombre, en el marco también de la nueva agencia, ¿no? Aquí en Cataluña de atención integrada, claramente es un paso decidido, ¿no? en esta dirección. Las dos consejerías también pues, están cada vez más unidas en el sentido de tener una visión. O sea que es realmente un buen momento en ese sentido, y también vemos lo mismo en otras comunidades autónomas. Es claramente un progreso muy importante, ¿no? Siempre nos gusta cerrar este espacio, ya llegamos casi al final, con una reflexión, ¿no? Con un mensaje por tu parte a compartir con tus compañeros, compañeras, trabajadores, trabajadoras sociales que están viendo esta entrevista, ¿no? ¿Qué te gustaría compartir con ellos? Pues mira, me gustaría terminar con un mensaje positivo, ¿no? Creo que
que a nivel de profesión de trabajo social en estos últimos años ha habido un progreso importante en cuanto a la visibilidad de la profesión, en cuanto a conocer, ¿no?, desde otras disciplinas pues, qué puede aportar un trabajador social y qué funciones tiene y un poco, ¿no?, el crear la necesidad, ¿no? Y yo creo que hay que aprovecharlo, ¿no? Hay que aprovechar este momento que como profesión yo creo que hemos sido una profesión muy de ir haciendo, ¿no?, como hormiguitas pero sin dejarnos ver mucho, y pienso que ahora es un momento de mostrar, ¿no?, todo lo que podemos aportar y que podamos aportar y que tenemos como la facilidad de conocer como los dos grandes mundos, ¿no? Somos de profesiones sociales, pero trabajamos muchas veces, ¿no?, en instituciones sanitarias, con lo cual yo creo que esto también es como algo positivo, ¿no?, y de gran valor cuando hablamos, ¿no?, de la profesión del trabajo social. Muy bien, pues con este mensaje de optimismo y positivismo totalmente justificado acabamos. Muchas gracias, Gemma, por tu espacio, y pues nos vemos en el siguiente episodio con muchas sorpresas más. Muchas gracias.